¿Cuál es su formación? Yo soy biólogo, soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en 1995, y también cursé la maestría en ciencias, en la Facultad de Ciencias, en manejo de recursos acuáticos en 1998. También cursé la maestría en ciencias biológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en 1999 y en 2022 cursé la maestría en tecnología digital para la educación por la Universidad Digital del Estado de México. ¿Cuál es su especialidad? Bueno, como biólogo yo he tenido tres especialidades. La principal es la docencia. Soy docente en ciencias, en biología, física y química desde el año de 1998. Y durante la universidad, cuando cursé la universidad, me especialicé en el campo de la ictiología. De hecho, mi tesina y mi reporte de servicio social está enfocado en peces de agua dulce de la subfamilia Pesílidae, que son peces de acuario mexicanos. Y a partir del año 2013 me he venido dedicando también en la especialidad de astrobiología educativa, que la he estado aplicando con mis alumnos de secundaria, de bachillerato y de licenciatura. ¿Qué materias ha impartido? He impartido disciplinas como biología, educación ambiental, introducción a la física, introducción a la química, física, química, química orgánica, química inorgánica, divulgación científica, procesos de los seres vivos, efectos antropogénicos, biología en los planes de estudio, herencia y cambio, currículum y práctica docente, bioquímica, interacciones en los seres vivos, investigación educativa en biología, plantas, invertebrados, vertebrados, conocimiento escolar de la biología, organismos unicelulares y pluricelulares, evolución, tanto en los niveles de educación básica, educación media superior y educación superior. ¿Qué proyectos le han gustado más? Bueno, pues eso es difícil decirlo. Soy un maestro que le gusta mucho trabajar por proyectos. De hecho, mucho antes que la nueva escuela mexicana sugiriera el trabajo por proyectos, yo venía trabajando por proyectos desde 1998, cuando empecé a trabajar en escuelas particulares, trabajaba mucho el desarrollo de los proyectos científicos. Eh, por ejemplo, de los proyectos que recuerdo que más me han gustado, en el colegio holandés, cuando trabajé ahí, me gustó mucho un proyecto que se llamaba metabolismo de la digestión. Y me gustó mucho porque todo el laboratorio lo, lo decoramos como si fuera el aparato digestivo humano. Entonces colocamos a la entrada una gran escenografía que simulaba la entrada de la boca humana y los visitantes entraban por la boca y a lo largo de las mesas de laboratorio iban recorriendo los diferentes órganos del sistema digestivo. Y fue un proyecto muy, muy bonito en el que participaron muy bien los alumnos y una gran respuesta de la comunidad escolar. Otro proyecto que me ha gustado mucho fue cuando decidimos poner en práctica el proyecto de litro de luz, que por aquel entonces era una iniciativa que consistía en colocar botellas con una mezcla de agua y cloro en los techos de las casas para producir un efecto del paso de la luz solar, la luz del día, e iluminar una habitación. Y recuerdo que en aquel entonces lo hicimos con cajas de cartón, cajas grandes, estas cajas que vienen en donde vienen embalados los refrigeradores, las lavadoras. Y en el patio de la escuela fue un proyecto muy, muy exitoso. Y también, cómo no recordar los proyectos de gastronomía que llevamos a cabo en el colegio holandés, de nutrición, de alimentación, donde los chicos participaban con el apoyo de sus padres, con una gran cantidad de recetas, de alimentos. Fueron proyectos muy exitosos. Cuando entré a trabajar al Instituto Anglo-Español, recuerdo mucho los proyectos de la tabla periódica. Hicimos tablas periódicas comestibles, tablas periódicas reales, que llamaban mucho la atención en la comunidad. Hicimos una tabla monumental que ocupaba cada elemento de la tabla periódica una ventana
de uno de los edificios del colegio. Y también recuerdo un proyecto que se llamó Ley de la Conservación de la Materia para conmemorar el aniversario de esta ley, donde los alumnos se caracterizaron de diferentes personajes y hubo una gran participación. Y en la secundaria 245 puedo mencionar el proyecto de feria extraterrestre, donde aplicamos ya esta línea de especialidad a la que me dedico, que es la astrobiología educativa, y donde acondicionamos el laboratorio de biología como todo un espacio donde los alumnos diseñaron, fabricaron modelos de criaturas extraterrestres que podían tener adaptaciones a los diferentes cuerpos celestes como lunas, satélites, planetas. Y por supuesto los proyectos de biología que hemos elaborado en la secundaria 245, donde implementamos los acuarios, los terrarios, los insectarios. Todos estos proyectos han impactado de manera positiva, reforzando los procesos de desarrollo de aprendizaje entre los alumnos y han atraído la atención de toda la comunidad escolar, incluyendo maestros, directivos y por supuesto los padres de familia. ¿Cómo celebrar 25 años de servicio docente? Bueno, pues yo creo que con trabajo, con nuevos proyectos, con nuevas ideas. 25 años de servicio docente, pues es un periodo largo que me he dedicado a la docencia, pero hay algo que me gustaría comentar y es que cada ciclo escolar es diferente, cada ciclo escolar me ha tocado y tengo la fortuna de que me han tocado dar nuevas materias, nuevas disciplinas y hay nuevos proyectos. La ciencia y la tecnología no paran. Cada vez hay nuevas temáticas, nuevos descubrimientos, nuevas aportaciones de la ciencia a la vida. Y de ahí tomo algunas ideas para desarrollar nuevos proyectos. Entonces, yo creo que la mejor manera de celebrar 25 años de servicio docente es haciendo lo que me gusta, que es la enseñanza de la ciencia en beneficio de mis alumnos y es un placer dedicarme a esta actividad. Divulgación, docencia o investigación, ¿cuál le gusta más? Bueno, las tres actividades me gustan, me fascinan. La divulgación la he mantenido desde hace muchos años a través de mis redes sociales y cada que tengo oportunidad y tiempo a través de las conferencias que he impartido en diferentes escenarios. La docencia pues es mi trabajo, es parte de mi trabajo, de mi labor diaria y la disfruto mucho desde hace 25 años. Y la investigación es una actividad que me apasiona mucho la investigación. Yo quisiera tener más tiempo para dedicarme a la investigación, pero es un proceso complejo, es un proceso que demanda mucho tiempo y mucho trabajo, pero he llegado a tener un equilibrio entre las tres actividades y a lo largo del ciclo escolar, pues voy combinando las tres actividades y hago una actividad de cada una de ellas y creo que he llegado a un equilibrio, pero ¿cuál me gusta más? Me gustan las tres, pero yo creo que si tuviera que decir así una preferencia, pues me gusta más la investigación y la docencia. ¿Con qué grupo o formas de vida ha trabajado? Bueno, pues por mi especialidad de ictiología he trabajado con mucho tiempo con peces. En la universidad trabajé con peces de agua dulce, peces de acuario. He trabajado también con tilapia, organismos fantásticos, muy resistentes. Trabajé con tilapia, con peces de la familia Pesílide. Y cuando ya me dediqué a la docencia, he trabajado con ajolotes, he trabajado con salamandras, con reptiles, con aves, he trabajado también con mamíferos, he trabajado con insectos, también he hecho varios proyectos con insectos con mis alumnos de la secundaria. En fin, creo que son los grupos principales con los que he trabajado. Aula, laboratorio o campo, ¿donde le gusta trabajar más? Bueno, me gusta más trabajar en laboratorio, de hecho en el laboratorio de biología es donde doy mejor las clases. También me gusta mucho el trabajo en aula. En el aula
es más fácil la dinámica de una clase. Y también me gusta mucho trabajar en campo. Lamentablemente, pues las reformas educativas de los últimos años han restringido un poco las salidas a campo. Ya es muy complicado por cuestiones de seguridad, por cuestiones de algunos riesgos, pero mis primeros años como docente salí a muchos lugares, hice muchas prácticas de campo con los chicos, porque pues mi formación como biólogo en la UAM implicaba hacer una salida de campo cada trimestre. Entonces tengo una amplia experiencia en el trabajo en campo y también en el manejo de grupos durante las actividades de campo. Eh, la carrera de biología es muy noble y yo creo que cuando enseñas ciencias es importante salir a campo, a que los chicos conozcan museos, conozcan ferias de ciencia, conozcan ecosistemas naturales. Entonces, yo creo que me gusta mucho trabajar en campo, en el laboratorio también me gusta trabajar y bueno, pues se pueden combinar perfectamente a lo largo del ciclo escolar el trabajo en los tres espacios. A mí me gustaría mucho más salir con más frecuencia a campo, pero les repito, es complicado ya en los últimos ciclos escolares. ¿Cómo han cambiado las generaciones de alumnos en 25 años? Bueno, ese es un tema tal vez pues que dependería, ¿no? De a cada maestro, a cada maestra que se le pregunte. Yo, como me dedico a dar ciencias de biología, estoy hablando de biología, en primer grado, pues afortunadamente yo sigo recibiendo alumnos con mucha disposición, sobre todo con una gran curiosidad para el aprendizaje de los temas de biología. Vienen fresquecitos de la primaria a primero de secundaria y yo los encuentro muy receptivos, muy curiosos, muy interesados y muy participativos. Y eso ha sido desde hace 25 años. Yo creo que soy un profesor afortunado porque enseñar ciencias en primero de secundaria es muy ventajoso. Los alumnos llegan todavía con mucho entusiasmo y bueno, para ellos es muy atractivo enfrentarse a una materia que no tenían en la educación primaria y se emocionan mucho al saber que van a tener clase de biología y que van a tener un laboratorio de biología con seres vivos que estudiar. En bachillerato, yo creo que los alumnos ya no son bueno, ya no manifiestan tanta curiosidad, pero me han tocado alumnos muy receptivos, muy trabajadores, con los que he podido realizar varios proyectos de ciencias. Y en licenciatura, pues son chicos muy dedicados, muy abocados hacia el trabajo, pero yo creo que afortunadamente en mi labor docente, las generaciones siguen manteniendo todavía ese interés y esa curiosidad por aprender ciencias. Ahora, bueno, en los últimos años tal vez el cambio más notable es que llegan alumnos con más conocimientos porque pues están en contacto con los dispositivos electrónicos, con la internet y tienen más información, mayor información acerca de los seres vivos y de su biología y eso les permite participar más. Ese es uno de los cambios que noto en los ciclos escolares actuales. Al terminar su licenciatura de biología, ¿qué lo atrajo hacia la docencia? Bueno, cuando yo terminé mi carrera de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Xochimilco, al terminar mi contrato, bueno, yo trabajé 2 años como ayudante de investigador en la UAM. Estuve 2 años en los que aprendí mucho, en los que pude desarrollar muchas habilidades que en el futuro me sirvieron muchísimo. Y cuando terminó mi contrato en la UAM, pues como muchos egresados, me puse a buscar trabajo y las ofertas de trabajo para la biología en aquella época, y yo creo que aún hoy, eran limitadas. Y bueno, la docencia era una alternativa.
era una alternativa a la que yo participé y bueno, fue un acierto porque descubrí un campo de aplicación de la biología muy enorme, muy interesante. La enseñanza de la biología es muy bondadosa, se pueden utilizar muchos recursos y tiene una gran aplicación en diferentes niveles educativos. Entonces, pues en la búsqueda de trabajo yo encontré trabajo en la docencia y a partir de ahí empecé a desarrollar pues no solo la docencia, sino la investigación y la divulgación de la ciencia. ¿Qué fue lo que lo impulsó a dedicarse a sus líneas de investigación, la ictiología y la astrobiología? Bueno, en el caso de la ictiología, cuando yo estaba en el último año de la carrera, en la UAM Xochimilco, la maestra Marta Rodríguez fue quien me invitó a colaborar en su laboratorio y a trabajar con peces. Entonces fue gracias a esa invitación que yo empecé a interesarme en este grupo zoológico. Y la verdad fue un gran acierto porque trabajar con peces es fascinante. A mí siempre me han gustado los acuarios, el trabajo con los peces y el trabajar con peces nativos de México, de estos peces vivíparos de la familia Pecilide, pues fue un gran reto. Busqué mucha información, me apasioné con la gran cantidad de especies que hay, con las sorprendentes adaptaciones reproductivas que tienen estos peces y descubrí que pues son peces que se utilizan mucho como modelo en estudios de genética, de reproducción. Así que esa es la parte de la ictiología. Y la astrobiología surge como, pues como un interés que yo tenía desde niño de, de estudiar y de aficionarme a mucha de la literatura y de las películas de ciencia ficción y bueno, descubrir que hay una disciplina científica que se dedica al estudio de la vida en el universo, pues fue algo sorprendente donde yo pude volcar todos mis conocimientos de biología, todo lo que había aprendido y encontré la oportunidad de aplicarlo en forma de astrobiología educativa con los alumnos en secundaria, en bachillerato y en licenciatura. Y bueno, eso fue en el 2013 y me ha reportado enormes beneficios, sobre todo en lo personal, en lo profesional, en lo educativo. Yo creo que es una de mis líneas de investigación a las que dedico hoy en día mayor tiempo. Yo quisiera también dedicarle tiempo a la ictiología, a la docencia, por supuesto, pero la astrobiología me apasiona y es en lo que pienso día y noche, incluso en los sueños. Estoy pensando qué proyectos nuevos desarrollar y cómo darles una aplicación educativa. ¿De dónde obtiene sus ideas para sus proyectos de ciencias cada año? Bueno, soy un profesor que en mis ratos libres todos los días estoy leyendo continuamente noticias de ciencia y de tecnología y de todos los temas de ecología, de evolución, de robótica, de inteligencia artificial. Y entonces trato de siempre buscarles una aplicación y de relacionar estas noticias con los procesos de desarrollo de aprendizaje de mis diferentes disciplinas que imparto. Entonces, así es como luego localizo un tema que puede estar de moda, como por ejemplo ahorita la inteligencia artificial, y trato de darle una aplicación en las disciplinas que trabajo, en química, en biología, en física. Y así es como puedo utilizar esas ideas, manteniéndome documentado, manteniéndome actualizado con los temas, con los cursos que tomo. Y de ahí es muy natural el proceso como salen las ideas para pensar qué voy a hacer el próximo ciclo escolar o el próximo trimestre, qué proyecto vamos a desarrollar. Y bueno, ahora con la nueva escuela mexicana, pues tratamos de vincularlo con el contexto de los alumnos. Eso es muy importante para que los alumnos vean un tema que está íntimamente relacionado con su realidad en la que viven, en su casa, en su comunidad escolar. Así es que las ideas pues salen de todo lo que yo consumo como científico, como profesor de ciencias
y de todo lo que llega a mis manos a través de los medios de comunicación. Usted ha influenciado a generaciones de estudiantes. ¿Hay alguien que lo haya influenciado o inspirado a usted? Claro, por supuesto, claro que he sido influenciado principalmente por mis maestros de primaria, de secundaria, de la vocacional, de la universidad. Mis maestros han sido quienes me han sembrado la semilla del trabajo, de la disciplina, de la investigación. Recuerdo mucho a mi maestra de geografía en la secundaria, con la que aprendí tanto acerca de los mapas. A mí me encantan los mapas, las capitales del mundo, las fronteras. Fue un gran aprendizaje que tuve por aquella época. Y bueno, en la vocacional, pues con muchas materias de ciencia, como física, química, biología. En la universidad tuve afortunadamente muchos profesores muy destacados con los cuales aprendí mucho, no solamente de biología acuática, sino también de biología terrestre. Y bueno, yo creo que los maestros son los grandes sembradores de semillas entre los alumnos para que algún día podamos desarrollar un interés y dedicarnos a algo que nos haya gustado. Pero por eso es importante recorrer muchos caminos, probar diferentes especialidades, diferentes disciplinas para poder tener todo un abanico de posibilidades. Entonces, pues yo agradezco mucho a los maestros y a las maestras que me formaron en mi carrera, en mi formación escolar. Además de su actividad profesional, sabemos que usted fue un practicante del básquetbol. ¿Cómo ha combinado esta actividad con su desempeño profesional? Bueno, yo diría que más que combinar el deporte y en particular la práctica del básquetbol, ha sido fundamental en mi vida porque me ha permitido mantener una condición física buena y eso es fundamental para el trabajo del docente. Los que nos dedicamos a la enseñanza, pues estamos sometidos a una constante carga emocional, un desgaste intelectual durante el ciclo escolar y una de las mejores maneras para bajar estos niveles de ansiedad, de estrés, pues es la práctica de un deporte. Así que para mí el básquetbol fue fundamental durante mis años de estudiante y también durante mis años de docente. Ya en la actualidad no practico el básquetbol, ahora voy al gimnasio y es una actividad física que tiene unos efectos relajantes, que me permite liberar mucha de la presión que a veces tengo en mis diferentes centros de trabajo. Así que el deporte, como en todas las actividades, es fundamental. Y además el deporte pues te mantiene también mantener esa condición física, porque pues seguirle el ritmo a tus alumnos, pues es importante también participar con ellos en algunas actividades, no solamente deportivas, sino algunas actividades físicas. Es importante tener una buena condición porque trabajas con alumnos que están en desarrollo y que tienen una energía que uno pues ya como adulto pues ya no la tiene, pero sí es importante mantener una condición física en muy buenas condiciones. ¿Existe alguna actividad que le gustaría incluir en su práctica profesional? Pues yo creo que hay muchas actividades que a veces por falta de tiempo no se pueden incluir durante el ciclo escolar, pero por ejemplo a mí me gustaría que hubiera nuevamente más apertura a las salidas de campo, a las prácticas de campo, las excursiones. Eso me gustaría que se incluyera más. También me gustaría incluir algunos talleres de ciencia y de tecnología. También sería positivo la invitación de especialistas a dar pláticas en la escuela, este intercambio, hacer como una especie de intercambio estudiantil en las diferentes escuelas. Hay muchas oportunidades en la docencia, sobre todo en el caso de las ciencias, que se pueden llevar a cabo. Hay muchas ideas, muchos proyectos,
pero a veces yo creo que el tiempo, sobre todo para los maestros que nos dedicamos a dar el trabajo por disciplina, por hora, sí es una limitante, es una limitante que, por ejemplo, los compañeros de educación primaria mm, tienen más tiempo para llevar a cabo un proyecto y desarrollarlo. Pero yo creo que si uno se organiza, uno puede llevar nuevas actividades a tus alumnos en beneficio de sus aprendizajes. ¿Cómo mantiene el entusiasmo y la pasión por enseñar ciencias? Bueno, el entusiasmo nace de hacer lo que a ti te gusta y a mí me gusta y me apasiona la enseñanza de las ciencias. Yo creo que ese es el primer paso para estar entusiasmado, que uno disfrute lo que hacen y si te pagan por ello, pues es mejor. Entonces es como los deportistas, ¿no? Los deportistas les pagan por hacer ejercicio, por hacer algo que les gusta. Yo creo que ese es el mejor reconocimiento, que cuando uno hace lo que uno verdaderamente ama, está uno ya un paso adelante en los proyectos, en las clases. Entonces, yo creo que el entusiasmo siempre lo he tenido, ciclo escolar tras ciclo escolar, y la pasión también es una parte importante de mi trabajo docente porque realmente uno debe tener pasión para que entonces lo que tú tienes que hacer, que ya sabes que se repite cada ciclo escolar, un tema que das durante 25 años, el siguiente año hay que agregarle una cosa diferente, hacerlo con otro matiz. Y bueno, todo eso surge de la pasión, de que disfrutes hacer lo que haces. Y yo disfruto mucho ser maestro, ser docente, y disfruto mucho el trabajo con los proyectos, con los alumnos. Entonces, eso tiene que ver con una vocación y tiene que ver con el disfrute de lo que hagas, de no caer en una rutina ciclo escolar tras ciclo escolar. Yo creo que es muy importante. De ahí surge el entusiasmo de ser positivo y de tener siempre un proyecto, una idea nueva y de llevarla a cabo. Yo cada que entro a un salón de clases, pues entro con una actitud positiva, observando a mis alumnos y siempre estoy un paso adelante. Mi cerebro se ha acostumbrado a ir un paso adelante porque mientras yo puedo estar dando una clase o preparando una clase, mi cerebro ya está pensando en cómo aplicarlo, cómo hacer que sea atractivo, que sea educativo y que sea un tema que quede permanentemente en los cerebros de mis estudiantes. ¿Cómo mide el éxito de su práctica docente? Bueno, hay varias maneras de medir el éxito de lo que uno hace. Yo creo que el principal, el más inmediato, es en mi caso que cuando yo termino de dar una clase, yo puedo sentirme ahí como en un termómetro, medir qué tan satisfecho estoy con el tema que vimos en esa clase. El estar, primero, que uno haya cumplido con el plano didáctico, que uno haya cumplido con lo que uno planeó. Eso es fundamental. Pero también si hubo una respuesta favorable de los alumnos, si surgieron otras preguntas, otras dudas, yo creo que eso incrementa el éxito de lo que uno trabaja en cada una de las clases. Y bueno, también yo puedo medir el éxito por las satisfacciones que tengo hacia el final del ciclo escolar con todo lo que yo planeé y lo que pude cumplir. Es una satisfacción personal con los proyectos que desarrollé y también uno lo puede medir por lo que uno aprendió a lo largo del ciclo escolar. Yo llevo mi agenda de trabajo y pues todos los días ahí anoto los proyectos que se me ocurren y todos los pendientes que tengo que hacer. Y entonces voy palomeando todas las actividades que sí llegué a cumplir, otras no se pudieron cumplir, eso es normal, pero yo creo que el éxito empieza por uno mismo, por la satisfacción de haber hecho lo correcto, lo que planeaste como docente. Y bueno, pues también se puede medir por los estímulos. Finalmente, pues estamos en un sistema educativo, estamos rodeados de personas, de autoridades,
y pues los reconocimientos que he recibido a lo largo de 25 años de servicio docente, cuando he tenido oportunidad de que sea yo evaluado por lo que hago y que me den un estímulo, por supuesto que también es gratificante y yo creo que es importante para todas las personas el recibir esa clase de estímulos, porque entonces uno es reconocido por el trabajo que hace y yo creo que es una parte importante también no solo en la docencia, sino en cualquier actividad que uno haga. Así que, pues yo creo que el éxito se mide así. Primero empieza por uno, por la parte interna, por lo que uno planeó, por lo que uno logró, y después empieza el éxito hacia el exterior, hacia el reconocimiento de las personas, de los directivos, de los alumnos y de las instituciones. ¿Cómo ha cambiado usted del profesor de los primeros años de servicio docente a estos años? Muchísimo. Yo recuerdo mis primeros años de servicio docente, pues fueron muy bajo mucha presión, estresantes. Y bueno, pues es lógico, yo estudié una licenciatura en biología, yo no estudié para ser maestro, para ser docente, no pasé por una institución de educación normal y entonces tuve que aplicarme, tuve que ponerme a trabajar, a estudiar, a documentarme. Entonces eso me permitió a mí avanzar y poder permanecer en este servicio docente. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el primer día que di clases fue un día muy estresante. Yo casi, pues no podía controlar al grupo, eh, trataba de mantener la disciplina y requirió mucho trabajo de mi parte. Ese fue el primer día, lo recuerdo mucho. Y si lo comparamos con los ciclos actuales, pues ahora llego, lo que ha cambiado del profesor Nava de hace 25 años a la época actual, yo creo que es la tranquilidad que te da, por una parte, el dominar tus diferentes disciplinas. Conoces las disciplinas, eso es por una parte. Número dos, el que te vuelves un profesor disciplinado y te vuelves un profesor que tiene que tener detrás de sí todo un plan de acción, una planeación educativa. Y eso te permite llegar con más tranquilidad a los centros de trabajo, llegas más tranquilo, llegas entusiasmado, ya tienes la experiencia de tantos años pues de cómo controlar un grupo, de cómo responder ante alguna situación, ante alguna condición de algún alumno. Ya te sabes los protocolos de actuación en las escuelas, ya sabes qué hacer, ya sabes incluso dosificar los tiempos de tus contenidos, de tus PDAs, sabes cómo programar tus proyectos. Entonces, toda esa experiencia que vas acumulando a lo largo de 25 años de servicio docente, por supuesto que es oro molido cuando te dedicas a la docencia. Y bueno, hoy en día, pues me sigo emocionando, lo cual es bueno, me sigo emocionando cuando voy a entrar a una clase, cuando voy a preparar una ponencia, una conferencia, sigo teniendo esos nervios, pero ya toda la experiencia que traigo detrás de mí me permite tomar las cosas con más tranquilidad y poder conducirme en estos espacios educativos con con una manera óptima para alcanzar los propósitos que me he planteado. Entonces, sí se cambia, se mejora. También depende mucho de tomar cursos, de estar actualizado, de compartir experiencias educativas con los compañeros docentes. Las juntas de consejo técnico, por supuesto, son muy importantes. Entonces, todo eso te va haciendo un mejor profesor y ya los profesores que tenemos tantos años de servicio docente, pues ya tenemos más herramientas y más recursos para responder en cualquier intervención educativa. Entonces, eso es muy importante y es parte del trabajo diario de la disciplina como docente. ¿Algún desafío pendiente en la docencia? Sí, hay muchos desafíos pendientes en la docencia. Por eso los voy anotando. Muchas cosas que con el paso de los ciclos escolares
vas haciendo una retroalimentación y vas cuestionándote y diciendo, es que este tema lo debo de hacer mejor, debo de abordarlo de diferente manera, un recurso educativo que debo de implementar con este contenido, con este PDA. Por supuesto, tengo asignaturas pendientes, materiales educativos, he conocido tantos materiales educativos que podría utilizar en muchos temas, pero que a veces por falta de tiempo no se cristalizan. La gente piensa que los docentes solamente pues entramos al salón y ahí ya tenemos como por arte de magia toda la clase, el control de grupo, las actividades de inicio, de desarrollo, de cierre, pero la gente no sabe toda la actividad que hay detrás de una clase. No solamente es la planeación, sino también el poderte allegar recursos educativos, materiales didácticos que son muy importantes, sobre todo para los alumnos en esta etapa de su desarrollo. Se requieren materiales educativos, muchos materiales didácticos. Entonces, yo creo que sí hay muchos desafíos. Uno de ellos, por ahí tengo un proyecto pendiente que es el de tener juegos didácticos de biología, que son muy útiles para el cierre de los PDAs, de los contenidos. También tengo por ahí pendiente el hacer todo un catálogo de mapas mentales para cierre de tema, cuando cerramos tema, y que quede mejor consolidado el contenido o el PDA. Hay muchos recursos que yo creo que se pueden utilizar, pero repito, a veces es la cuestión del tiempo. A veces es la cuestión del tiempo lo que nos falta. Yo creo que algo que hace falta en la docencia en México es que a mis compañeros maestros y a mí tuviéramos horas, estas horas, no horas de servicio, sino horas de gabinete, como había antes, unas horas de gabinete donde uno pudiera utilizarlas para hacer este tipo de trabajos, para hacer materiales educativos que pudieran servirnos en nuestras clases. ¿Cuál es su consejo para aquellos estudiantes que tienen la inquietud de dedicarse a las ciencias? Afortunadamente he tenido ya varios alumnos que se han dedicado a las ciencias, por ejemplo a la medicina. Por ahí tengo un alumno que se dedicó a ser ingeniero petrolero, alumnos que se han dedicado a la biología, a la química, a la física, a la criminalística. Sí, hay varios alumnos que han seguido por el camino de las ciencias. Pero, ¿cuál es el consejo que yo les daría a los que tienen una inquietud? El mejor consejo que yo siempre les he dado en general a todos mis alumnos es dedicarse a lo que más les gusta. No importa si no son las ciencias, si sea la literatura, la educación física, la informática, incluso actividades como los oficios, carreras técnicas, tecnológicas, cualquier actividad donde una persona es feliz haciendo esa actividad, eso es a lo que te debes de dedicar. Yo por eso cada ciclo escolar, sobre todo con mis alumnos de tercer año, en la disciplina de química, siempre les hago énfasis en eso, que estudien algo que de verdad les guste, que les apasione. Cuando una cosa, cuando un tema, una disciplina, una ciencia te apasiona, ya es mucho más fácil el camino. Cuando tienes pasión por hacer algo, las cosas se van dando de manera más natural y puedes utilizar esa pasión para avanzar en este camino. Entonces, eso es lo principal. Yo siempre les digo, bueno, a mí que me gustaría, nada más me gustaría que fueran científicos, que yo siempre les he enfatizado en que a este país le hacen falta científicos, le hacen falta gente dedicada a la ciencia y la tecnología. Por supuesto que también a otras actividades, pero yo siempre les he dicho, los países que han invertido más recursos económicos en ciencia y tecnología son los países que en la actualidad dominan al mundo. Entonces, pues mi recomendación es que los que se quieran dedicar a ciencias, pues dedicarse a aprender inglés, por supuesto, aprender informática,
aprender de diferentes disciplinas científicas, principalmente matemáticas, química, física, biología, documentarse, estar leyendo constantemente artículos científicos, revistas de divulgación científica, acudir a museos, exposiciones, ferias de ciencias, ver películas relacionadas con la ciencia. Realmente entre tú te documentes más y estés inmerso más tiempo en el área científica, te va a permitir avanzar más y tener mayor comprensión. Acercarte a conferencias, acercarte con aquellos maestros que son especialistas en algún campo científico, visitar universidades, ir a museos, los grandes museos. En la Ciudad de México tenemos la fortuna de contar con Universum, el Museo de Historia Natural, el Museo del Politécnico. Entonces, hay espacios que afortunadamente todavía contamos con ellos y que nos pueden servir para enriquecer ese bagaje científico que tanto necesitamos. Y bueno, yo siempre les he dicho, por supuesto que es difícil a veces encontrar trabajo estudiando ciencia, pero no es imposible. La verdad es que trabajando, esforzándose, documentándose, actualizándose, cursando un posgrado, eh, hay oportunidades que a veces no necesariamente están aquí en la Ciudad de México. Hay que salir, hay que buscar en otros lugares. El mundo es muy grande y la verdad es que la ciencia es una actividad apasionante y de la cual nunca te vas a arrepentir.